El Señor les bendiga ricamente a todos una vez más. Bueno, damos gracias al Señor que podemos estar juntos y lo hacemos a través de esta plataforma. Así que queremos saludar a todos los amigos y por supuesto a la Iglesia amada del Señor Jesucristo en este día también hacer llegar nuestros saludos y a los amigos también que visitan el canal entonces para poder acceder a la predicación de la palabra del Señor. Como siempre lo mencionamos y lo decimos, es nuestro deseo que la palabra de Dios pueda tocar cada vida, cada corazón y pueda sentirse renovado al recibir la palabra del Señor. Así que estamos agradecidos a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en el pasado, por todo lo que el Señor está haciendo aún en el presente, y también agradecido al Señor creyendo que Dios aún hará cosas importantes en el futuro con su iglesia. Así que vamos a la palabra del Señor en esta oportunidad, a la segunda carta de los Tesalonicenses, el capítulo 1, y allí vamos a estar tomando lectura de la palabra del Señor. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, texto 3 al 7, dice así: Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos no nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Cuando nosotros pensamos en la ciudad de Tesalónica, era una ciudad muy bulliciosa, era una ciudad portuaria también, lo que podemos mirar a través de la palabra del Señor. Vemos que esta ciudad era importante porque tenía un centro de comunicaciones y todo el comercio se movía en esta ciudad. El apóstol Pablo comienza su ministerio allí, lo hace por supuesto en la sinagoga judía que hay en ese lugar. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la iglesia de Tesalónica, tenemos que pensar que también contaba con algunos judíos, pero había un gran número en la membresía de gentiles, de gente que no era judía. Por lo tanto, esa era la iglesia que estaba allí presente en esta ciudad tan importante de la época. Cuando nosotros miramos las cartas del apóstol Pablo, principalmente estas dos cartas, si bien estas cartas tienen un énfasis, podemos decir, en un tema, escatológico, ¿no? Aquello que habla de la doctrina de los últimos tiempos, él concluye con una referencia a la segunda, venida del Señor, ¿no? Es un tema realmente que recibe su mayor atención en la primera carta, en el capítulo 4, este tema de la venida del Señor. Ahora, uno de los propósitos de esta segunda carta, hay algunos más, pero yo me voy a detener en uno en esta oportunidad, que es alentar a la iglesia, alentar a los cristianos en medio de la persecución, porque esa era la condición presente, no estaban siendo perseguidos, y los exhorta para que ellos puedan seguir firmes y adelante. Yo creo que esta es la postura de la iglesia
del Señor Jesucristo, que en medio de todas las circunstancias que se puedan presentar en estos momentos, la iglesia del Señor Jesucristo ha de seguir firme y adelante confiando en el Señor, en aquel que es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Por lo tanto, la iglesia del Señor puede estar firme y puede ir adelante. Cuando nosotros pensamos en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, fíjese que Él va a mencionar 2 veces a la iglesia. Una de las veces que la menciona es allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y 18, y en esa oportunidad Jesús va a decir: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la segunda vez que Jesús menciona a la iglesia, bueno, es cuando le explica. Todos recordamos allí a los discípulos que si alguien lo ofende, entonces lo puede decir a la iglesia, en el capítulo 18 de Mateo, texto 17. Ahora, la gran pregunta que a nosotros nos surge, creo que más que nunca en este tiempo, aunque a veces nosotros teológicamente lo sabemos, pero en la práctica muchas veces quizás nos faltaba eso que vamos a estar mencionando en un momento. ¿Qué es o qué significa la iglesia entonces? Cuando Jesús, fíjese, piensa en la iglesia, cuando Él habla de la iglesia, Jesús no pensaba en un edificio, como nosotros rápidamente de pronto podemos llegar a pensar. No pensaba Jesús, cuando pensaba en la iglesia, en una institución. Cuando Jesús pensaba en la iglesia, no pensaba en una organización, como nosotros tenemos en este tiempo, porque todas esas cosas luego fueron organizadas por los apóstoles. Pero Jesús no pensaba en la iglesia en estas cosas que he mencionado. Él pensaba simplemente en una cantidad de hombres y mujeres que se reúnen sobre esta base. ¿Cuál? Bueno, la base de que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto era lo que Jesús pensaba cuando mencionaba la palabra iglesia. La iglesia no es el edificio. Nosotros vamos a seguir diciendo, por supuesto, la iglesia como edificio. Siempre pensamos en la iglesia, no voy a la iglesia, estoy limpiando la iglesia, ¿no? Estas cosas que nosotros señalamos, siempre las relacionamos con el edificio. Pero la iglesia somos todos nosotros. La iglesia la componemos sus miembros nosotros. Y podemos tener un edificio o no podemos tenerlo. Más que nunca creo que esto se ha hecho una realidad, porque una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia y todo este tiempo es justamente eso, de que una de las cosas de que la iglesia del Señor no es el edificio que nosotros tenemos, es el lugar donde nosotros habitualmente nos reunimos. Y esta es una realidad. ¿Por qué? Bueno, frente a este tema sanitario que nosotros estamos viviendo, no de persecución, sino un tema sanitario, porque persecución es otro tema, eso, tiene otra connotación, ¿no? La iglesia que estamos recordando en la palabra del Señor sí estaba siendo perseguida, pero nosotros hoy estamos en un tema sanitario, que es otra cosa. Y en este tema sanitario, bueno, no nos hemos podido reunir en el templo como hubiésemos querido. Y por todo lo que ya sabemos, por todo lo que vemos y conocemos y lo que nos aconsejan las autoridades para nuestro propio bien. Pero la realidad es que no nos hemos podido congregar en el templo, en el lugar físico, como no hubiésemos querido hacerlo. Pero hay algo muy importante que debemos tener presente. Lo hacemos a través, ahora por ejemplo, usted puede escuchar la palabra del Señor y estamos reunidos a través de una plataforma digital. Y sigue siendo la iglesia. ¿Se da cuenta? Sigue siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la tecnología que tenemos en estos tiempos, que no la tuvieron los hombres del pasado, que sí fueron perseguidos. Y sí que tuvieron que meterse en cuevas, catacumbas para reunirse. En el pasado, porque 300 años de iglesia en la historia, no había un lugar de reunión. Pero la iglesia seguía existiendo. Hoy nosotros
con la tecnología que tenemos, estamos reunidos y todos estamos en esta reunión digital, por supuesto. Y tenemos la tecnología a nuestra disposición y entonces tenemos un chat abierto donde usted puede participar, donde usted puede decir gloria a Dios, amén a la palabra, puede hacer su pedido de oración, puede pedir por una necesidad, puede participar. Y esa es la iglesia del Señor en estos momentos. Sigue siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Puede venir una persecución a los cristianos y tenemos que reunirnos debajo de un árbol. Y va a seguir siendo la iglesia del Señor. ¿Se da cuenta? Los cristianos en el primer tiempo no tuvieron edificio, no lo podían tener. ¿Por qué? Bueno, porque el imperio romano los perseguía y por lo tanto se reunían donde ellos podían reunirse, en algún lugar. Y donde podían, se reunían. Al principio, todos nosotros sabemos, se reunían en el templo de Jerusalén, pero después fueron perseguidos y no pudieron reunirse allí. Ahora, estimados, la iglesia la forman los redimidos. Los redimidos. Y más que nunca esto se hace patente en este tiempo. Los redimidos, es decir, aquellos que creen en Cristo y que están fundamentados en Él. Y esto es importante. Y la iglesia va a continuar existiendo. Siempre va a continuar existiendo. Podrá ser que lo haga en diferentes lugares, como lo estamos haciendo ahora, por un tema sanitario, reitero, no de persecución, sino sanitario, que está viviendo el mundo, y por supuesto nuestro país no escapa a eso. Y bueno, pero estamos reunidos hoy en el nombre del Señor a través de esta plataforma, y sigue siendo la iglesia del Señor Jesucristo, sea como sea. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque allí donde el pueblo de Dios se reúne, hermanos y amigos, iglesia del Señor, allí donde el pueblo de Dios se reúna, donde el pueblo del Señor busque la comunión con el Señor y busque la comunión entre ellos, estamos teniendo algo que es una iglesia. Y hoy nosotros estamos reunidos como iglesia, aunque sea a través de una plataforma digital. Pero somos y seguimos siendo la iglesia del Señor Jesucristo, que se reúne, que se congrega en esta modalidad. Y esto es muy importante. Si usted piensa que el texto de Hebreos, cuando nos exhorta allí a no dejar de congregarnos, perdió vigencia, porque claro, como ahora no vamos al templo, entonces este texto, dicen algunos, está fuera de circulación, está fuera de lugar. No, sigue teniendo la palabra la misma vigencia de siempre. Porque si la iglesia tiene un programa, en este caso digital, y en donde tiene reuniones a través de las diferentes plataformas, sea de Zoom, sea de Facebook, sea de lo que sea, está diciendo que la iglesia tiene sus reuniones. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que conectarme. Y cuando me conecto, ¿qué estoy haciendo? Me estoy congregando. ¿Me estoy congregando? Cuando yo participo de la actividad de la iglesia, y yo me siento parte de la iglesia, y yo he entendido que soy el cuerpo de Cristo en este tiempo presente, bueno, la iglesia se manifiesta, porque no lo podemos hacer a través del templo físico y no podemos reunirnos por lo que todos ya sabemos, la iglesia se manifiesta a través de las plataformas digitales. Entonces yo como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué hago? Participo porque soy la iglesia del Señor Jesucristo y entonces me conecto a eso que la iglesia está haciendo. ¿Por qué? Porque voy a recibir su palabra. Y si usted no se conecta por lo que sea, usted no se está congregando. Entonces la palabra del Señor sigue teniendo vigencia, ¿se da cuenta? No hay que dejarse de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y acá todavía pesa aún más la voluntad y el deseo, y realmente la conversión nuestra. Porque, estimados, si nosotros nos consideramos la iglesia del Señor Jesucristo, entonces cuando la iglesia del Señor Jesucristo tiene allí un programa donde su palabra es predicada, enseñada, sea por la plataforma que sea y en la modalidad que sea, yo como miembro de la iglesia de Cristo tengo que congregarme, tengo que estar presente, tengo que conectarme, a no ser que sea por fuerza mayor, por supuesto. Pero si no, tengo que estar. Porque allí voy a participar, voy a estar, voy a escuchar la palabra de Dios, que va a venir, que no va a volver vacía, porque en definitiva lo que importa es la palabra del Señor.
estimados. Nosotros utilizamos los medios que Dios pone a nuestra disposición para que la palabra del Señor siga siendo enseñada, siga siendo predicada y pueda seguir llegando a cientos de personas. Porque no solamente esto en este tiempo llega a nosotros como iglesia local, llega a un montón de otras personas que tienen la posibilidad también de recibir la palabra del Señor y que han sido agradecidos por esto. Por eso es muy importante tener presente este tiempo y cómo tenemos que manejarnos, estimados. Y cuando la palabra del Señor dice no hay que dejar de congregarse, bueno, en este tiempo que nos toca vivir, no hay que dejar de congregarse. ¿Y qué es congregarse? Ya, hoy por hoy es poder conectarse cuando la palabra de Dios es enseñada y es predicada y cuando nosotros pertenecemos a un cuerpo local de iglesia. Y si la iglesia tiene un programa, yo tengo que estar presente en ese programa para recibir la palabra del Señor, para no enfriarme, ¿vio? Para estar al tiro, como dice el chileno, ¿no? Y poder recibir esa palabra que Dios va a traer a mi vida, va a traer a mi corazón, para poder guiar mis pasos, para poder dirigir mi caminar en la voluntad del Señor. Por lo tanto, este texto sigue teniendo vigencia, ¿no? Yo creo que es algo que debemos considerar más que nunca en este tiempo. Cuando el escritor de los Hebreos habla especialmente de ese texto, dice que dejar de congregarse es una mala costumbre. Y esto es algo que debemos de corregir, ¿no? Hay muchas cosas hoy para entretenernos, ¿no? Y más a través de los medios digitales. Pero cuando es la hora de la reunión, es la hora de la reunión, ¿no? Cuando es la hora de estar delante del Señor con su palabra, es la hora de estar delante del Señor con su palabra. Y allí tenemos que hacer acto de presencia con la ayuda del Señor. Y lo hacemos. Cuando nosotros pensamos en la iglesia en Tesalónica, allí es importante porque tenían una reputación importante de una fe, fíjese que era creciente, una esperanza constante y dice la Biblia un amor que abundaba. Fíjese lo que hemos leído en el texto 3, ¿no? Dice, damos siempre gracias a Dios, dice Pablo, por vosotros hermanos, porque, dice, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Realmente, la iglesia de Tesalónica era una iglesia maravillosa. Era una iglesia pujante. Era una iglesia con una visión y un panorama claro de lo que Dios quería de ella. Y esto es algo que nos llama la atención y que es digno de imitar. Era una iglesia que su reputación iba creciendo a través de su fe, que iba creciendo y mantenían la esperanza en ese Dios en el cual habían creído, y el amor hacia Dios abundaba y el amor hacia los demás también abundaba, y era realmente una iglesia digna de admirar. ¿Por qué? Se mantenían firmes y adelante en los propósitos del Señor. Pablo, cuando pensaba en esta iglesia, él se podía gloriar. Y yo me imagino el apóstol Pablo, el sentimiento de él, ¿no? Cuando él miraba a la distancia a la iglesia en Tesalónica, a los hermanos, cuando él la miraba, él se podía regocijar. Es decir, cuando él pensaba en esta iglesia y cómo estaba funcionando la iglesia y cómo se manejaban los cristianos en ese momento, que era una iglesia pujante, que avanzaba, que se desarrollaba, que tenía estabilidad espiritual, que iban creciendo en su fe, Pablo se gozaba, ¿no? Porque leemos en el texto 4 cuando él habla que se gloría realmente. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias. Fíjese el sentir que tenía Pablo. ¿Por qué se gloriaba? Porque podía ver una iglesia firme, una iglesia que era perseverante, era una iglesia, estimado, que realmente cuando él miraba a los hermanos, cuando miraba a esa gente, él sentía un estímulo, y era muy importante esto, eran estimulantes para otros creyentes, para otros cristianos. Y esto es algo muy importante que debemos tener presente.
Cuando uno mira a la iglesia del Señor, cuando mira a ciertos hermanos, realmente son de bendición. ¿Y por qué? Porque están involucrados, porque están siempre a la orden, porque están en la brecha, porque están dispuestos, porque son comprometidos, porque son responsables, porque son fieles, y allí están. Y cuando uno los mira, realmente recibe bendición de Dios, porque sus vidas son una bendición. Los hermanos de Tesalónica eran hermanos que realmente cuando Pablo los miraba y cómo funcionaban y cómo veía realmente su conversión a Jesucristo, él sentía el estímulo de la alegría, del gozo, de que vale la pena lo que hicimos. ¿Se da cuenta? Y esto es algo muy importante porque estimulaban aún a otros creyentes que habían en esos lugares. Ahora, cuando miramos a otro cristiano y a otro creyente, la verdad, mejor queremos mirar para otro lado, ¿no? Porque muchas veces envejecen en la iglesia, no crecen, desordenados, sin ningún compromiso hacia Dios y a la obra, no siendo fieles en muchas áreas de la vida, de la iglesia. Y la verdad, lamentablemente, uno cuando mira eso genera tristeza, porque vemos que los años pasan, pero no crecen, están siempre en el mismo escalón. Bueno, la iglesia de Tesalónica se alejaba de esa condición. Al contrario, era una iglesia pujante, era una iglesia creciente, era una iglesia que había entendido lo que era Cristo en su vida y vivían para ese Cristo, y eran comprometidos, y eran fieles, y eran responsables, y se proyectaban hacia el futuro con el Señor. Y eso realmente era estimulante para el apóstol Pablo, era estimulante para otros cristianos cuando podían ver a sus hermanos de esa manera. Por eso él va a señalar, dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios. Ahora usted dice, bueno, pero a esta iglesia, si estaban en esa condición, seguramente todo le iba bien, todo le iba perfecto, porque nosotros relacionamos nuestro estado emocional, intelectual, económico, lo relacionamos muchas veces con que las cosas nos vayan bien en la vida. Entonces, si nos va bien en la vida, estamos contentos, estamos felices, somos fieles, somos comprometidos, somos responsables. Pero la iglesia tesalónica no era el caso. Cuando nosotros nos detenemos, no era que ellos estaban viviendo la vida cristiana en color de rosas. Sin embargo, tenían esta actitud. Sin embargo, Pablo podía mirar y se gloriaba de los hermanos. Y eran hombres y mujeres de fe que estimulaban cuando uno se paraba a mirar sus vidas. Pero no le era todo color de rosa. Pablo dice, la verdad que nos gloriamos. ¿Y por qué se va a gloriar Pablo? El texto 4 lo menciona. Fíjese, por la fe que tienen y la paciencia. Ahora, la fe que tienen y la paciencia que tienen está dentro de un contexto. ¿Cuál es? Y él sigue hablando y dice en el texto 4, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. No era que la vida cristiana le era color de rosa para los hermanos en Tesalónica. Ellos estaban viviendo persecución y tribulación, pero allí estaban firmes. Allí estaban firmes y se proyectaban hacia adelante. Nunca había un pensamiento de retroceder, nunca había un pensamiento de ir hacia atrás, nunca había un pensamiento de queja, de por qué estamos viviendo esto, de por qué estamos pasando esto. No había un pensamiento, de cálculo, de calcular. Según cómo me va en este mes, voy a ver si me comprometo, si no me comprometo, si doy, si no doy, si me alcanza, si no me alcanza. No, nada de eso. La vida cristiana trasciende, hermano, todas las situaciones presentes, lo que hemos recibido de Dios. Nuestro compromiso con Dios tiene que tener estabilidad en el tiempo, porque eso habla de nuestra fe, habla de nuestro crecimiento, habla de nuestra estabilidad, habla de lo que realmente somos. Alguien que se han encontrado con Cristo Jesús y se han convertido a este evangelio de poder. No somos simpatizantes.
Somos la iglesia del Señor Jesucristo, redimida por su sangre. Y tenemos que comportarnos como tal, como es digno, dice la palabra, del Evangelio. Entonces la iglesia en Tesalónica no era que le iba todo color de rosas. Ellos estaban viviendo persecución y tribulación y la estaban soportando como hombres de Dios, como mujeres de Dios, firmes en su fe, e iban adelante. No era que no estaban pasando nada. Al contrario. Estimados, cuando viene el sufrimiento hay dos caminos para tomar. Dos caminos para tomar cuando viene el sufrimiento a la vida de la iglesia del Señor, del creyente, del Hijo de Dios. Uno es que si nosotros resistimos al sufrimiento y nos comenzamos a quejar, ¿no? Porque este es un camino. Resistimos al sufrimiento, no queremos vivirlo, nos quejamos al Señor, nos quejamos de todo, nos quejamos de la autoridad, nos quejamos de la vida, nos quejamos de este tiempo, nos quejamos, criticamos a nuestras autoridades todavía porque decimos están haciendo las cosas más o menos o mal, y entonces criticamos y nos quejamos de todo, y entonces el sufrimiento nos va a destrozar y nos va a debilitar también. Y no solamente nos va a destrozar espiritualmente y nos va a debilitar, sino va a manchar nuestro testimonio. Porque vamos a comenzar a decir cosas que son contraproducentes para la vida y el espíritu cristiano. Y nosotros tenemos que dar testimonio frente a nuestra sociedad y frente a las autoridades. Nos guste o no. Pero así nos enseña la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Y yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que considerar como iglesia. La Biblia dice que nuestra palabra para con los de afuera tiene que ser sazonada con sal, sabiendo lo que decimos. Y yo creo que esto es muy importante, porque debemos de honrar el Evangelio en el cual hemos creído. Este es uno de los caminos frente al sufrimiento. El segundo es que si nosotros aceptamos el sufrimiento y nos rendimos a la voluntad del Señor por la fe que tenemos, por la fe, y continuamos fieles al Señor a pesar de los pesares, entonces el sufrimiento nos hará crecer permanentemente. Es decir, vamos a ser realistas de las situaciones presentes. Pero tengo que saber que si Dios, hay algo que es la voluntad permisiva de Dios, es el carácter permisivo de Dios. Y si Dios ha permitido este tiempo, por algo Dios lo ha permitido. Pero uno como iglesia del Señor Jesucristo, como cristiano, como hijo de Dios, como convertido al Evangelio de Jesucristo, entonces tenemos, estimado, que recibir, aceptar lo que Dios ha permitido, rendirnos a la voluntad del Señor por la fe que tenemos en Él, y continuamos siendo fieles en todas aquellas cosas que tenemos que ser fieles al Señor, siempre, en todo momento y en toda circunstancia. Cuando el Señor Jesucristo hace aquella gran exposición en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Él va a decir algo importante. Él va a decir: bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Él dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Estimados, nuestro sufrimiento aquí y ahora es nada más que la preparación para la gloria que se ha de revelar. Y yo creo que esto es algo que debemos tener presente. Por ahí puede parecer que Dios no va a juzgar los pecados del mundo, ¿no? Pero esto no es verdad. Cuando nosotros nos detenemos y miramos la palabra del Señor, sabemos que esto va a ocurrir. Ahora, si andamos en incredulidad, nos vamos a desanimar por completo, ¿no? Pensando que Dios no va a vindicar
a los suyos, pero Dios lo va a hacer. Y esta es la seguridad, la confianza y la esperanza que tenemos. Ahora, Dios prepara un juicio también aún para el mundo caído, para los malos, para aquellos que no quieren, que no aceptan. Y entonces en el texto 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Es decir, Dios recompensará el juicio. O sea, va a retribuir al malo en la misma medida y en la misma clase que ha retribuido a los cristianos. Pero eso es algo que lo va a hacer Dios, no nosotros. Nosotros no estamos en contra de las personas, no estamos en contra de las autoridades, no estamos para eso, no estamos para discutir eso. Eso hay algo que lo va a ejecutar el Señor. Nosotros estamos, hermanos, para traer un mensaje de fe y de esperanza. Estamos para enseñar, para edificar a la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo debe crecer en ese fundamento. Pero esta es la realidad. Dios va a retribuir al malo su maldad. Todos nosotros recordamos cuando Faraón en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, 22, ¿qué hizo? Y mandó a ahogar a los niños de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que pasó? Dios ahogó al ejército egipcio en el Mar Rojo. ¿Se dan cuenta? Todos nosotros recordamos cuando Judas negoció la traición allí de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué negoció la traición? Para que lo colgaran en el madero. ¿Qué pasó luego? Bueno, Judas mismo fue y se ahorcó en un árbol. Todos recordamos cuando Saúl intentó matar a David, ¿se acuerda? Con la espada, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Él mismo, Saúl, luego murió dejándose caer sobre su espada. ¿Se da cuenta? Siempre los pecadores cosechan también lo que siembran. Siempre. Por eso dice la palabra que el Señor va a retribuir. Va a retribuir. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque un día el Señor va a volver, por supuesto, y va a venir a buscar a su iglesia. ¿No es cierto? Y aquí habla y toma el tema principal en cuanto a la venida del Señor, lo sabemos. Pero hay gente que no conocieron a Dios. Dice el texto 8 que para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que no conocieron a Dios, aquellos que no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estimado, un día Dios les juzgará a ellos. Les juzgará por incredulidad, por no creer en este Evangelio. Ahora, hoy es un día de salvación. Hoy es un día de esperanza. Hoy es un día en el cual la iglesia, aún en medio de todo este presente, tiene que llegar al pecador. Y el mensaje es este: hay esperanza para el hombre de hoy, para el hombre moderno, para el hombre de este tiempo, para la familia, para todos hay esperanza en la persona de Cristo Jesús. Y es muy importante este mensaje. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, texto 30, dice que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda Dios a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Y este es el mensaje de la iglesia en este tiempo. Estimado amigo que quizás pueda estar visualizando esta prédica, este video, hoy es un día de salvación. Hoy puedes acercarte a Dios, hoy puedes arrepentirte de tus pecados y venir a los pies de Jesucristo buscando el perdón para tu vida y restaurando tu vida completamente. Este es el mensaje que tenemos en la palabra del Señor. Este es el mensaje de la iglesia para este mundo y para esta sociedad que se desdibuja cada día en todo sentido. Hay esperanza, para la familia hay esperanza.
Para el joven hay esperanza. Para los matrimonios hay esperanza. Para la persona adulta hay esperanza. Para todos hay esperanza cuando se pone la fe en la persona de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y muchos transitan ese camino, pero le parece que es un camino agradable y bueno. La palabra del Señor dice que Jesús es el camino, que podemos venir a Él y encontrar el camino, podemos encontrar la vida, podemos encontrar la verdad que estamos buscando, solamente en la persona de Jesucristo y a través de la fe puesta en Él. Pero la palabra dice que Dios manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de sus pecados y que se acerquen a Dios, que se acerquen a Jesucristo. En tercer lugar, nosotros miramos la oración de Pablo por los creyentes. Y fíjese que allí en el texto 11, él dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Pablo siempre tuvo presente a todas las iglesias a las cuales escribió, pero especialmente también a esta iglesia que le llenaba de gozo, le llenaba de alegría, le llenaba de regocijo, porque era una iglesia que cuando la miraba realmente él podía sentir satisfacción por cómo estaban desarrollando su vida espiritual. Que Dios, dice él, pueda cumplir su propósito en sus vidas y que el nombre de Cristo sea glorificado a través de ellos. Y esto es algo que nosotros debemos tener presente, desear, estimado, que Dios pueda cumplir los propósitos de nuestra vida. Y los únicos que pueden impedir que Dios no cumpla los propósitos de nuestra vida somos nosotros mismos. Con nuestros propios errores, con nuestras malas decisiones, podemos llegar a que los propósitos de Dios no se cumplan. Pero Pablo oraba a Dios para que esos propósitos puedan cumplirse en la vida de la iglesia en Tesalónica y que el nombre realmente de Cristo sea un nombre que cuando miraban las vidas de la iglesia tesalónica, los hermanos, sea realmente glorificado en ellos. Estimados, los creyentes podemos tener confianza aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las situaciones críticas. ¿Por qué? Bueno, debido a que Dios nos ha escogido y Él nunca nos olvidará. Dios siempre nos tiene presente, es más, camina todos los días con nosotros y lo hará hasta el fin de la existencia nuestra. Y esto es algo que debemos tener en consideración. La buena obra que Dios empezó, la va a completar. Y es buena no porque la ha comenzado nosotros, la hemos comenzado nosotros, o la ha comenzado el hombre. La buena obra es buena obra porque la ha comenzado Dios en nosotros. Y lo que Dios ha comenzado es bueno. Y lo que Dios hace es bueno. Y todo lo que surge de Él es bueno. Y todo lo que emana su palabra es bueno para cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, estimados, la obra que Dios ha comenzado, Él la va a completar. Gloria a Dios. Ahora, nuestra responsabilidad es vivir de una manera digna a este supremo llamamiento, ¿no? Como dice allí en el texto 11, ¿no? Vivir de una manera digna del supremo llamamiento y permitir que realmente Dios obre su perfecta voluntad en fe y en poder en cada una de nuestras vidas. Entonces, estimados, ¿qué debe hacer la iglesia del Señor en la voluntad de Dios cuando atraviesa tribulaciones, cuando atraviesa pruebas, cuando atraviesa momentos difíciles como estaba atravesando los hermanos allí en Tesalónica? Debe mantenerse firme e ir adelante. Firmes y adelante tenemos que ir. Y para eso debemos considerar algunas cosas. Por un lado, agradecer a Dios por su salvación, porque Él estaba con ellos y Él está con nosotros también. Amén.
Una salvación que el escritor de los Hebreos la va a llamar tan grande, tan grande. Mire que hay cosas grandes en la vida, ¿no? A veces nosotros nos asombramos de las cosas grandes que encontramos en la vida, pero nada va a haber tan grande como la salvación de nuestra alma. El escritor de los Hebreos en una oportunidad ocupa esta expresión y él dice, tenemos una salvación tan grande. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Por otro lado, someternos a la voluntad de Dios sin quejarnos. Que no sea como decía el salmista, que la queja al final descubrió que era una enfermedad del alma, ¿no? Asaf, ¿no? Que no sea esta realmente nuestra enfermedad, la queja. Y entonces tenemos que someternos a la voluntad de Dios, creerle a Dios, pero sin quejarnos, hermanos, sin quejarnos. Pedir a Dios que nos dé sabiduría para comprender su voluntad en todo momento y en todo tiempo, y más aún en este tiempo, que necesitamos la sabiduría de Dios para saber manejarnos. Por otro lado, observar y buscar oportunidades. ¿Para qué? Para testificar y glorificar a Dios en la situación que nos toque vivir. Pero siempre transmitiendo un mensaje con fidelidad de aquel que lo necesita, un mensaje de fe y de esperanza. Por otro lado, tenemos que esperar con paciencia hasta que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Hay un tiempo que es el tiempo de Dios y tenemos que aprender a esperar con paciencia, ¿no? Cuando Pablo le habla a los hermanos, le dice la verdad, que veo que ustedes van creciendo, pero lo hacen también en paciencia, este fruto del Espíritu que debe aparecer en la vida de la iglesia del Hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Y para qué queremos la paciencia? Para que se cumpla la voluntad, para que se cumplan los propósitos de Dios. No adelantarnos a nada, sino esperar en los tiempos de Dios, que Dios cumpla su propósito en nuestra vida y que lo haga en su tiempo y que nosotros no nos adelantemos y hagamos mal al hacer esto. Por supuesto, estimados, que si estamos fuera de la voluntad de Dios, si estamos desorientados, si estamos perdidos, aún conociendo el Evangelio, aún perteneciendo a una iglesia, pero estamos distraídos, estamos en otra cosa, estamos viviendo un Evangelio superficial, estamos con un pie adentro, un pie afuera, estamos inestables, estamos haciendo, diferentes cosas y no sabemos ni para dónde ir. Bueno, si estamos en esa situación, cuando vengan los problemas, y van a venir, porque los problemas vienen, siempre vienen, vamos a tener que aceptar las consecuencias y vamos a tener que aceptar la disciplina que también viene de la mano del Señor. Por eso Dios nos habla a través de su palabra. Por eso tenemos que estar atentos en estos tiempos más que nunca. Por eso tenemos que mantener la firmeza e ir adelante, no nuestra fuerza, sino creyendo y confiando cada día en el Señor que nos llamó a la salvación. Estimados, este primer capítulo es de gran estímulo para el creyente, para la iglesia del Señor de todos los tiempos. Lo fue para la iglesia allí en Tesalónica, pero también lo es para este tiempo, para la iglesia del Señor Jesucristo. El mundo en el cual nosotros estamos, como decíamos, se desdibuja en todo sentido, se cae cada día, en todo sentido, va cuesta abajo, a una velocidad, podemos decir, vertiginosa. Ahora, ¿por qué es esto? Porque no quiere oír. ¿Por qué es esto? Porque no presta atención a la palabra del Señor. Y cuando no se oye la palabra de Dios, cuando no se presta atención a la palabra del Señor, estimado, es una caída libre al vacío. Y así lamentablemente está nuestro mundo y está nuestra sociedad. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, el creyente, en medio de una sociedad y un mundo, como lo hemos mencionado, puede descansar en el Señor. Puede descansar en el Señor. Sí, viendo la realidad que tenemos, pero puede descansar en el Señor. Cuando nosotros leemos
el texto 7, dice la palabra: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Y realmente podemos descansar en el Señor. Dar reposo, como nos dice la palabra del Señor aquí, es decir, aflojar tensión. Aflojar tensión. Y en un mundo tan convulsionado, una sociedad tan eufórica, tan alocada como es esta, la Iglesia del Señor Jesucristo no ha de perder el equilibrio, no ha de perder el norte, no ha de perder el rumbo, porque tiene al Señor, porque tiene su palabra, porque tiene al Espíritu Santo de Dios que vive y mora dentro de cada uno de nosotros, que somos la Iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, puede enfrentar toda situación con gracia, con entendimiento y con sabiduría, no humana, sino la que viene del Señor, la que recibimos de Él cada día. Por eso debemos de estar en contacto íntimo con el cielo, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire, dice, daros reposo, es decir, aflojar la tensión. Y la Iglesia del Señor Jesucristo es la Iglesia, no una Iglesia que vive tensionada por todo lo que está pasando. Sí somos realistas, sí somos conscientes, pero tenemos que ir a la palabra del Señor y considerar lo que somos, lo que hemos recibido, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y cuando nosotros tenemos todo este panorama claro, entonces, hermanos, damos gracias a Dios, porque en medio de una sociedad como tal podemos estar seguros, podemos encontrar la paz, podemos encontrar la seguridad, sabiendo que el Señor está obrando aún en medio de un mundo como está. Así que demos gracias a Dios en este día, porque su palabra nos exhorta y nos anima para que seamos una iglesia que aún en medio de toda esta inestabilidad social en la cual vivimos, aún en medio de toda esta desesperanza que tiene nuestro mundo, podemos nosotros como iglesia crecer en la fe, crecer en la esperanza y abundar en el amor hacia Dios y hacia aquellos perdidos que necesitan este camino que nosotros hemos encontrado y que también podemos compartirlo con ellos para que ellos también puedan ser parte de la familia de la fe y disfrutar del gozo y vivir aquí en esta tierra, pero hacerlo con esperanza. Oramos al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias una vez más por tu gran amor y por tu presencia. Gracias por tu bendita y eterna palabra, Señor, en esta hora, porque ella bendice nuestras vidas, nuestros corazones, nos anima, nos exhorta para que seamos una iglesia que pueda crecer cada día, cada uno de nosotros, Señor, siendo parte de tu iglesia, Dios mío, que pueda haber estabilidad, compromiso, firmeza, que podamos proyectarnos, que pueda estar la visión clara, Señor, que podamos entender lo que hemos recibido, lo que somos en ti, Señor, y que podamos ir adelante, Señor, creciendo, buscando tu presencia, anhelando tus propósitos para cada una de nuestras vidas y extendiéndonos hacia lo que está delante. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendecimos aún a tu pueblo, bendecimos a nuestra gente, Señor, a las autoridades, a los gobernantes, da gracia, sabiduría, entendimiento y oramos a favor de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracia. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, toca, renueva, fortalece, anima, Dios mío, y que realmente a la luz de tu palabra podamos considerar nuestro caminar delante de ti, que podamos aprovechar todo este tiempo para, Señor, estar delante de tu presencia, para recibir tu palabra, sabiendo que somos parte de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, que no estamos limitados de pronto a un edificio, que somos tu iglesia donde estemos, en todo lugar, y como tal debemos de caminar, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias, glorificamos tu nombre, recibe toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza en esta hora. En el nombre de Jesús te pedimos por aquellos hermanos que están
están enfermos, tú les toques, les sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por aquellos hermanos que están pasando diferentes situaciones de prueba, de adversidad, de tribulación. Tú puedas animarles, renovarles en ti, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.